Vamos a iniciar entonces la segunda parte correspondiente al laboratorio o a la práctica de hongos. Primero entonces vamos a hablar como en general sobre las características de los hongos. Los hongos, ustedes ya saben, pertenecen al reino. ¿A qué reino pertenecen los hongos? Escriben en el chat. ¿Cuál es el reino de los hongos? Reino fungi. Reino fungi, exactamente. Entonces, el reino de los hongos es el reino fungi. Y la estructura celular de los hongos es de tipo ¿qué? Procariota o eucariota. O eucariota. La estructura celular de los hongos es de tipo eucariota. Los hongos también tienen otra característica y es que ellos carecen de clorofila. Adicional a eso, también tenemos que hay hongos unicelulares y hongos pluricelulares. Dentro de estos hongos unicelulares encontramos a las levaduras y dentro de los pluricelulares encontramos a las setas y a los mohos. Los hongos que ustedes trabajaron en la actividad anterior, un segundito acá, como ocupado, no los puedo ver. Pues entonces recordemos que en la actividad anterior ustedes trabajaron como las características, ¿verdad? De esos hongos, algunos pues tenemos que definir que son heterótrofos. Todos los hongos son heterótrofos. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, que ellos se alimentan de otros seres vivos. Otra característica de los hongos es que son descomponedores. Algunos mohos, digamos, pueden descomponer las frutas y las verduras para poder alimentarse, para poder obtener su alimento. Y esas sustancias que ellos descomponen en la naturaleza, por medio del suelo, le va a servir, digamos, como de nutrientes a esas plantas. Ellos descomponen todo tipo de materia orgánica. Y dentro de otra característica se encuentra que son saprófitos. Ellos son saprófitos, quiere decir que se alimentan de materia orgánica muerta. También en su composición tienen la pared celular de ellos está formada de quitina. Y esta pared celular les permite a ellos pues una protección fuerte ante adversidades. También tenemos dentro de la estructura de los hongos que las células de los hongos se disponen formando hifas, estas hifas que ustedes ven acá. ¿La hifa qué es? La hifa es la unidad vegetativa en cada estructura de ese hongo. Y la función de la hifa como tal es fundamentalmente, principalmente, la absorción de nutrientes. Al conjunto de varias hifas, a esa maraña, digamos así, de hifas, se les reconoce como, se les denomina como micelio. Entonces, la hifa es la unidad vegetativa de la estructura del hongo y la función es esa, absorber los nutrientes. Y al conjunto de hifas se le denomina micelio. Hay dos tipos de hifas que son, esto ya lo habíamos mencionado en la web de organismos eucariotas. Entonces, hay dos tipos de hifas, las hifas septadas, que miren, las podemos observar acá en la imagen, miren la que está acá en la parte de arriba, son las hifas septadas, que ellas presentan como una especie de tabique, miren acá de tabiques, están como acá cruzaditas y las van dividiendo todas esas células. Mientras que las hifas, estas que son aceptadas, también reciben el nombre de cenocíticas, van a carecer de células. Entonces, esas son digamos así como la parte de los tipos de hifas que presentan los hongos.
Ellos también tienen, los hongos tienen una reproducción tanto asexual como sexual. Y para esto entonces ellos utilizan esporas, miren, estas esporas que están acá. Las esporas que están formando a los esporangios. Miren, esta es la parte asexual. Entonces, las esporas forman los esporangios. Entonces, acá podemos observar, acá la parte aquí de un hongo, miren, estas son las hifas, estos son los esporangios, y estas son las esporas, que son las estructuras de reproducción. Entonces, miren, acá hay dos ejemplos. Entonces, esta hifa que está acá sería, de este hongo, ¿sería septada o sería aceptada? ¿Sería aceptada o sería cenocítica? Del hongo, del primer hongo. ¿Qué podrían decir ahí? ¿Mm? ¿Qué? ¿Aceptada o cenocítica? ¿Están en línea? Bueno, miren, acá es claramente, porque esto lo deben observar ahorita en la descripción microscópica, se observa que no tiene septos, por tanto es una hifa cenocítica. Mientras que la segunda sí tiene septos, entonces es una hifa septada. Vamos ahora a la guía. En la guía tenemos unos resultados que unos fueron proporcionados, la mayoría pues fueron proporcionados por la Universidad Complutense de Madrid. Ahí tienen el enlace para que ustedes hagan sus observaciones y amplíen sus imágenes. Entonces tenemos en los resultados, la primera vamos a tener en estas cajas que están acá, ¿verdad? Vamos a tener creciendo sobre distintos tipos de agares al hongo. ¿Al hongo cuál? Al hongo Penicillium. Vamos a crecer sobre distintos tipos de agares. A partir de este hongo Penicillium, no de esta especie, sino de Penicillium chrysogenium, se obtiene o se origina la penicilina. Y la penicilina entonces es uno de los antibióticos que conocemos en el mercado, ¿verdad? Más conocidos y utilizados en el mercado, y que fue descubierta por quién. ¿Quién descubrió la penicilina? Alexander Fleming. En estudios de laboratorio, en estudios pues, que estaba trabajando con bacterias y hubo como, cuando se dio cuenta entonces que estos hongos inhibían ese crecimiento bacteriano. Entonces él descubrió la penicilina a partir de este hongo, se aísla, ¿no? En fermentadores, en bioreactores, en escala industrial. ¿Para qué nos sirven esos antibióticos? Entonces, gracias a la existencia de esos antibióticos, podemos entonces prevenir en infecciones de tipo bacteriano, ¿no? Tener presente que solo para prevenir infecciones de tipo bacteriano, aquellas que pues, están provocadas por bacterias gram positivas, de las cuales ustedes ya han ido escuchando en todo este tiempo de la pared gruesa del péptido glicano. En la primera imagen observamos, vamos a ampliarlo acá un poquito. En la primera imagen observamos a quién. Observamos a Penicillium, pero en un diferente tipo de agar. Este agar es el agar rosa de Bengala. Este es un medio selectivo para la enumeración de hongos. También observamos, en la segunda imagen, observamos a Penicillium en otro tipo de agar, en el agar C. sapec. Este medio de cultivo es selectivo y es especialmente diseñado para el cultivo de bacterias y hongos saprófitos. Y la composición de este agar, de este medio de cultivo, está determinada por la adición de streptomicina y auromicina. Entonces, según el caso que pretendamos aislar, pues para inhibir el crecimiento bacteriano. Se le adicionan pues a estos tipos de agares
para que crezcan estos microorganismos se les adiciona antibióticos. Y tenemos también otro, el mismo hongo creciendo en otro tipo de agar, que es el agar YMA. Y acá tenemos este último, que es el que más usamos para hongos del ambiente. Recuerden esto, para los hongos del ambiente usamos este PDA, que es el agar papadestrosa, utilizamos para los hongos del ambiente. Entonces hay crecimiento del organismo, del microorganismo, del moho, en diferentes tipos de agares. Nosotros tenemos que hacer una observación macroscópica, como la que yo le comentaba en la primera sesión. Esa observación macroscópica va enfocada, digamos así, como a la ausencia o presencia del crecimiento del hongo, al tamaño de la colonia, a la forma, al color, a la textura, a la apariencia, ¿verdad? Ese estudio macroscópico de los cultivos del hongo, entonces se realiza con base a eso. Recuerden que también se mira el micelio, que es toda la maraña así de ese montón de hijos. Bueno, esto es macroscópico, ¿no? Entonces, se mira eso, se mira la colonia que está presente pues, en cada uno de los agares. Y estas colonias deben ser observadas por la parte posterior y la parte inferior de cada una de las cajitas. Acá, vamos a mostrarles acá. En la primera sesión yo les indicaba que la textura de los mohos era diferente a la de las bacterias. Entonces, acá en esta observación macroscópica, donde ustedes deben mirar esa textura, esa forma, ese color, deben mirar el tipo de colonia. Entonces, miren, por ejemplo, si el hongo está así, de esta forma, vamos a ampliarlo acá un poquito. Entonces decimos que la textura de ese hongo es de tipo aterciopelada. Si está así, es algodonoso. Si está así, es de textura rugosa. Si está así, es como cubierto de polvillo, entonces decimos que el moho tiene una textura pulverulenta. Y si está así, entonces, como deshidratada, entonces decimos que el moho tiene una característica plegada y seca. Eso sería la descripción macroscópica, ¿verdad? Lo que ustedes pueden coger su caja y decir, bueno, yo puedo especificar que este moho pues, de color tiene una pigmentación verde, es una textura pulpurulenta, la apariencia, puedo describir eso. Y si me da la opción de también decir pues, si hubo ausencia o presencia de ese crecimiento. También tenemos que observar dentro de la guía que hay un crecimiento microscópico. Miren, como lo pueden ver acá, microscópico. Entonces, les comentaba que este hongo Penicillium, que imagino que ya lo habían escuchado, entonces que era el que se originaba, ¿que originaba a quién? A la penicilina, para fabricar ese tipo de antibiótico. Este Penicillium que está acá en la foto, miren, podemos hacer una descripción microscópica. ¿Y a qué se refiere la descripción microscópica? Este estudio microscópico se hace a partir del tipo de hifa que presente, de la morfología que se presente, pero después de haber hecho esas tinciones. En el video que ustedes están observando, en el video no, bueno, en el video también, pero en la herramienta, en el documento, en el recurso, en el último recurso, les hablaba de un método de disociación y les hablaba también de un método de microcultivo. En ambos les decía que se podían observar y se podía visualizar al microscopio y que consistía en utilizar el azul de lactofenol para observar esas estructuras. Entonces, cogíamos un poquito de cinta. Bueno, yo en el caso del laboratorio lo hacemos así, lo hacemos con cinta, lo hacemos tomamos un poquito del hongo, el crecimiento, y adicionamos una gota de azul de lactofenol en el portaobjetos. Sellamos con la cinta y observamos. Eso lo hacemos
en el laboratorio, ¿verdad? Pero que también había otro estudio microscópico, y que era con el microcultivo. Entonces ahora ustedes me van a decir, ahorita cuando lleguemos a la parte del cuestionario, me van a decir cómo es esa parte del microcultivo y cuál es el mejor, si el de disociación o el de microcultivo para la observación de las colonias. Entonces las características microscópicas de los hongos se van a estudiar observando los tipos de hifas que les comentaba en la diapositiva, en la primera diapositiva. Ustedes iban a mirar el tipo de hifas de los hongos, entonces eso es lo que queremos observar. La actividad nos pide que tomemos tres hongos de los que están presentados acá dentro de los resultados, y que los describamos detalladamente. Ustedes pueden coger cualquiera. Hay varios mohos, hay levaduras también. Miren, este es moho, este es una levadura, esta es otra levadura, y este es otro moho. Este también es otro moho. Entonces vamos a analizarlos así como de forma general, para que ustedes hagan una descripción. Esto es lo que ustedes hubieran podido observar en el laboratorio, pero acá ya tenemos los resultados. Vamos aquí a observarlo. Entonces acá está el penicilio. Entonces, ¿qué podemos observar en el penicilio? Podemos decir que las hifas, podemos decir que presenta hifas hialinas, o sea, son pues bastante transparentes. Entonces presenta hifas hialinas. Están septadas, mírenle los septos. Entonces son hifas hialinas septadas. Y tienen acá, esta parte de acá arriba, entonces acá está, miren, entonces tiene toda esta composición, con idióforo, bueno, tiene toda esta parte de acá arriba. Esa sería las características así como general del penicilio. Ahora vamos a observar, bueno, esto ya sería, bueno, si yo tengo el hongo así, puedo hacer una observación macroscópica o una observación microscópica. ¿Qué me pueden decir? Si tengo el hongo así. Así como está ahí. Este aspergillus aquí en color así como cafecito. ¿Puedo decir macro o micro? No. ¿Cómo? Macro. Macroscópica, exactamente, porque yo voy a poder observarla. Entonces acá sí hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a manipular en el laboratorio. No lo vamos a abrir, sino que lo vamos a tener cerrado, miramos sus características, pues le podemos adicionar si queremos a secciones de alcohol, pero entonces sí mucho cuidado con oler este hongo. No se nos vayan a producir estas cosas. Entonces, esta característica la puedo hacer macroscópica. Y esta que está acá, entonces sí la puedo hacer microscópica. Este es el aspergillus. Este aspergillus que está acá, entonces, ¿qué puedo observar? ¿Qué puedo observar? Acá, ¿qué puedo decir? Las cifras de que, ¿cómo se presentarán? ¿Septadas o aceptadas? Ustedes lo pueden ver ahí en su. Aspergillus entonces tiene una característica, entonces, que tiene hifas hialinas, miren que están transparentes también. Tiene las hifas septadas. Y también tiene, acá en la parte de arriba, miren, tiene como el conidióforo, ¿verdad? Todo el conidióforo que está acá, la parte de acá. Y tiene estas cositas acá que son los conidios. Eso podemos observar en este segundo hongo, que es el aspergillus. Entonces tiene conidios o esporas. Entonces es el esporancio con sus esporas. Y tenemos otro hongo, que este es otro tipo de aspergillus. Miren, acá sí se observa mejor las hifas.
aquel casi no se lograba ver las hifas. Entonces, mira, acá sí se observan las hifas que son hialinas, que son septadas claramente. En la parte de acá, este que tiene como la cabecita acá, se observan también las fiálides, que son esta partecita que está acá, esto que les estoy señalando acá. Se observan las fiálides y se observa esta parte de los conos. También tenemos otro hongo, este hongo es alternaria. Este hongo es causante de los tizones en muchas plantas. ¿Qué podemos observar? ¿Tiene hifas septadas o aceptadas? Tiene hifas septadas. Y las hifas son de color amarillo. Miren lo que tenemos acá. Son hifas de color amarillo con cebo. Entonces, hifas amarillas, septadas. Los conidioforos pues, están de forma individual. Y está de forma ovoide. Esa es como general la característica. También tenemos levaduras. Entonces, en las levaduras también las podemos observar de forma macroscópica y de forma microscópica. La forma macroscópica es la que yo cojo la caja. No sé si han tenido la oportunidad de ver en biología, cuando vieron biología, de coger una caja de levaduras y observarla. Las características macroscópicas de las levaduras, entonces esas características sí son muy similares a las de las bacterias, porque la consistencia y el aspecto es bastante cremoso y ellas forman así como especie de colones como en las bacterias. Pero acá en la microscópica, entonces lo que vamos a mirar es que si la levadura es de forma ovalada o la levadura es redonda y está presentando gemación cuando está haciendo la reproducción. Entonces ahí vamos a describir qué. Y por último, vamos a ver qué hongo tenemos acá. Ah, bueno, acá tenemos dos hongos más. Tenemos a mucor. Mucor, este hongo que está también, qué bonito. Este mucor, entonces, es causante de la pudrición de algunos frutos en post cosecha. Mucor, miren qué bonito se ve. Y se observa claramente que tiene las hifas de esta, al contrario de lo que estábamos viendo anteriormente, que presenta unas hifas bastante anchas, son unas hifas bastante gruesecitas, son unas, las hifas concepto, entonces miren, perdón, aceptadas, y observamos que este hongo, este mucor que está acá, tiene todas estas creciendo, miren, todas estas esporas que están aquí a su alrededor. Y este que está acá, entonces el esporado. Entonces esa es la característica microscópica del hongo mucor. De todos modos, ustedes pueden hacerla más detalladamente. Y por último, tenemos a este hongo de Botrytis cinerea. Este Botrytis cinerea, entonces también es un hongo que se causa pues la parte de los tizones en las plantas de apio, todo eso. Entonces miren, acá observamos las hifas y se observa las fiálides, bueno, es muy bonito. Eso sería la parte de la descripción microscópica de cada uno de los hongos observados. Ahora, el ejercicio, como les comentaba, nos pide que seleccionemos 3 hongos, ya sea 2 mohos y una levadura, o como ustedes deseen, quieren seleccionar solo los 3 mohos. Lo importante es que seleccionen 3 y hagan esos resultados describiendo cada uno de los hongos. Se lo van a poner dentro del informe. También nos hace una pregunta que va referente a cuál es la diferencia entre micelio aéreo y micelio vegetativo. Entonces acá
acá en esta parte del micelio aéreo, debemos escribir o debemos representar que el micelio aéreo, entonces, ese micelio aéreo, ¿por qué se llama así? Entonces, es porque él se extiende encima del sustrato. Y lo que va a hacer él normalmente es que él va a soportar todas esas estructuras reproductivas de ese hongo. Entonces, en el micelio aéreo, las cifras que van a crecer siempre hacia arriba. Se llama aéreo porque van a estar siempre hacia arriba. Necesitan que en esas condiciones necesarias, con el viento, se dispersen todas esas esporas para que vuelva y se inicie un ciclo de reproducción. Eso pasa en el micelio aéreo, que está en la parte de arriba. Y en el micelio vegetativo va a estar entonces en la parte de abajo, va a ir hacia abajo. Y lo que va a hacer es que va a aumentar el tamaño del hongo. Por esa parte del micelio vegetativo se van a absorber todos los nutrientes, todos esos sustratos que ese hongo entonces puede tomar desde el suelo. Entonces, la función del micelio vegetativo entonces va encaminada a obtener y a absorber los nutrientes. Mientras que la del aéreo entonces se va a encargar de dispersar todas esas esporas para que se inicie el ciclo de reproducción. Entonces, eso sería la diferencia. Tercer punto, nos pide, ¿cuál es la utilidad de preparar microcultivos? Eso lo leyeron ustedes en el recurso. Entonces, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir cuál es la utilidad de preparar microcultivos? ¿Quién me puede decir? Si lo recuerdan, yo les dije que tomaran apuntes sobre el estudio microscópico de los dos métodos. ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señora. Si no ¿Qué estoy decía, mal, más o menos? la importancia de un microcultivo es para el estudio de bacterias y crear como crear medicamentos para el control o el beneficio de las personas, como especie de una vacuna, un antibiótico, y mirar cómo se Pero sí, desarrolla. pero estamos hablando de hongos. O sea, vamos a encaminarlo es sobre la parte que nos explicaba el recurso, que nos decía que teníamos que tomar el cuadrado del agar y que sobre ese cuadrado del agar lo que hacíamos era poner las esporas del hongo, le adicionábamos, le tapábamos por la laminilla o objetos y se llevaba a incubar, era esa parte. Entonces, de ahí es donde deben de sacarlo de la importancia del microcultivo. O sea, es que estamos haciendo estructuras fúngicas. Entonces, el microcultivo nos ayuda para la identificación de las estructuras fúngicas. No vamos a encaminarlo por el lado de las bacterias, sino que acá es lo que nos va a permitir es eso, la identificación de las estructuras fúngicas porque él permite visualizar de forma correcta en toda la parte del montaje el micelio. O sea, no solo una parte del micelio como ocurre con el método de disociación, sino que permite observar todo ese micelio, todo el micelio, no solo una parte, sino todo el micelio. Entonces, a eso es que hace referencia esa pregunta. Y nos preguntan también nos dice que cuál es el medio de cultivo más utilizado para aislar hongos en el ambiente. ¿Cuál es? ¿Cuál es el medio de cultivo?
¿No lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Que les mencionaba ahorita, les decía, ¿cuál es el medio? Yo les decía, miren, este medio es súper importante para el crecimiento de hongos, específicamente de la vida. Bueno, el medio cultivo más utilizado para aislar hongos del ambiente es el agar PDA. PDA. El agar papa dextrosa. Ese es el medio de cultivo para aislar estos hongos del ambiente. Por el contenido, pues, este tiene azúcar. Entonces, eso sería la parte que corresponde a vos. Dar respuesta a estos casos. Y las personas que no han podido o que no pudieron estar desde la hora del inicio, entonces les recuerdo que deben observar estos recursos, observar el video y explorar este recurso de la Universidad de Murcia, la de micología, donde les explica todo lo que tiene que ver con las técnicas de siembra, las características de los hongos, el estudio microscópico y el estudio macroscópico. Entonces ahí hay unos audios muy interesantes. Eso sería lo que tienen que responder o lo que corresponde a la práctica de hongos. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.